Buenas noches. ¿Cómo están, iglesia? Gracias a Dios. Bienvenidos al Festival de la Palabra. El mensaje que compartiremos esta noche está relacionado con esas pesadas cargas que no podemos soltar, las deudas que no queremos perdonar y el camino que el Señor por obediencia nos llama a cumplir. La prédica de hoy tiene por nombre el perdón, la disposición del corazón. Te pido que me acompañes al Evangelio de Mateo 18, versículos del 23 al 35. ¿Me das un amén cuando estés preparado? Mateo 18, del 23 al 35. La palabra de Dios dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis todo de corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Acompáñenme a orar. Amado Padre, venimos ante ti con un corazón humilde para darte toda la gloria, honra. Te pedimos perdón por nuestras faltas que hicimos conscientes y las que hicimos inconscientes, aún por aquellas que nos son ocultas. Te damos gracias por tu amor, por tu bendición y provisión. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros en esta semana. Te pido tomes el control de este tiempo y de lo que mi boca hablará. Inúndanos de tu Espíritu Santo y que esta palabra sea como espada de doble filo, penetre en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Voy a desglosar esta palabra en 3 puntos. Primer punto, la deuda. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Has escuchado que nos debemos de poner a cuentas con Dios y presentarnos sin mancha? Ponernos a cuentas con Dios es reconocer que le hemos fallado, pero no solo eso, debe de haber un verdadero arrepentimiento de haber cometido pecado.
El pecado es una falta que cometemos delante de Dios. Muchas veces pensamos, pero estoy a cuentas con Dios, no he cometido pecado. Y por pecado pensamos que solo es matar, robar o cosas graves que conocemos. Pero cuando mentimos, cuando tenemos ídolos que ocupan el lugar de Dios, cuando estamos en enemistad o en pleitos, tenemos celos, armamos contiendas, tenemos envidia, vivimos en adulterio, esa es una falta a Dios. El significado de la deuda en el diccionario es la obligación que tiene una persona para pagar o devolver cosas. Cuando alguien nos ofende, comete alguna de estas faltas con nosotros, se convierte en un deudor. Porque creemos que esa persona tiene que pagar lo que nos hizo, nos ofendió, nos hirió o nos lastimó. Bien, dijo Jesús al principio cuando hizo ver que el reino de los cielos es semejante a esta parábola, porque nosotros nos encontrábamos en la misma situación que este siervo, ya que por causa de nuestros pecados estábamos condenados al infierno, sin ninguna posibilidad de rendirnos por nuestros propios medios. Nuestra deuda era tan grande que ningún sacrificio humano, ni todo el oro del mundo, podría pagar nuestro derecho de entrar al reino de los cielos. Pero cuando nos arrepentimos, suplicamos a Cristo misericordia, Él perdonó nuestra enorme deuda a través de Jesús, dándonos libertad y el privilegio de la vida eterna. Amén. Punto número 2. Somos jueces. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Nos volvemos un juez juzgador cuando alguien comete una falta contra nosotros y queremos que pague todo. El consiervo solamente le debía 100 denarios, comparados a los 10,000 talentos a este que se le había perdonado. Una cantidad pequeña, pero aún así el siervo endureció su corazón y no lo perdonó, sino lo echó a la cárcel por su deuda. Qué tristeza es ver que alguien que espera el perdón de Dios por sus pecados no es capaz de perdonar a sus ofensores, y el perdón a otros debería otorgarse de manera fácil, porque a nosotros ya nos perdonó todas nuestras deudas pasadas, presentes y futuras. Ay, Dios, yo me perdí. ¿Y qué peso tiene la ofensa que nos hayan hecho comparadas a las ofensas y pecados que hemos cometido delante de Dios? Si esto es así, nuestras deudas delante de Dios son mayores que las ofensas o sufrimientos que otros nos han provocado. Nuestros pecados son tan ofensivos y desagradables que nuestra mente no logra calcular la gravedad que estos son delante del Señor. En la Biblia podemos ver lo terrible y desagradable que es para Dios nuestros pecados. El rey que nos habla la parábola es como Dios movió a
misericordia perdonando nuestros pecados sin ver la magnitud y cantidad. Su amor de misericordia nos perdona, pero cuando estamos enfrente de nuestros semejantes, amigos, vecinos e incluso gente que ni conocemos, pero en el tráfico nos ofendió, queremos que en ese momento pague, que sea castigado, de forma que nosotros queremos verlo sufrir por esta falta. Pero ¿y si Dios hiciera lo mismo con nosotros? Y punto número 3, perdona de corazón. Viendo sus consiervos lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Primeramente vemos que este consiervo perdió su libertad por no perdonar, que significa que estamos bloqueando las bendiciones del Señor por no perdonar. Las consecuencias de no perdonar nos traen enfermedades, muchas enfermedades. Perdonar a otras personas es una ordenanza para los hijos de Dios. La palabra en Mateo capítulo 6, versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús dejó claro que la oferta de perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. El Señor nos juzgará con la misma medida con que nosotros midamos. Si somos severos, no debemos esperar otra cosa que severidad. Si somos misericordiosos con los que nos ofenden, Él será misericordioso con nosotros en nuestros errores. Si no perdonamos, Él nos dejará envueltos en nuestros propios pecados. El otorgar el perdón es muy difícil, especialmente si hemos sufrido terribles cosas, pero debemos acudir a Dios y experimentar su infinito perdón, lo cual llenará nuestros corazones de su amor incomparable. Cuando esto es así, aprendemos a amar y dejar atrás todo dolor, porque no hay nada que el amor de Dios no pueda restaurar. Cuando vemos la cantidad de nuestros pecados y valoramos como cuánto nos ha perdonado Dios, es una forma de ver las ofensas que recibimos también deben ser perdonadas con el mismo amor que Dios nos perdona. Y echándolas al fondo del mar, como dice Miqueas capítulo 7, versículo 18, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Perdonar de corazón es olvidar totalmente la ofensa. Y para terminar, mis hermanos, ¿cuáles son las ofensas que ahora no puedes perdonar? ¿Estás dispuesto a entregarlas al Señor en agradecimiento del perdón que te ha regalado? ¿Cuál es la medida con la que quieres ser juzgado?